Buenas tardes, amados, buenos días, que estamos todavía, ¿no? Realmente es muy importante que vengamos hacia casa dispuestos a aprender, porque cada vez que somos enseñados en las realidades que Dios ha establecido en nuestras vidas, nosotros vamos a poder echar mano de lo que ya conocemos. Si yo desconozco o ignoro, ¿qué va a pasar? No puedo echar mano de ello. ¿Ya? Por eso es muy importante. La palabra de Dios tiene el manual y me revela cómo yo estoy o tú estás diseñado ahora en Cristo Jesús. Por eso es un manual de vida. Aunque hay muchas de las palabras escritas en la Biblia que fueron dichas para el tiempo pasado, hay palabras que han sido dadas para tu tiempo, porque hay un inicio a través de alguien que hizo algo por ti. Dios estableció un pacto contigo. La palabra pacto es como un contrato, un acuerdo. Voy a remontarme un poquito para establecer esa palabra. Esta palabra pacto, antiguamente, las culturas, las civilizaciones o tribus establecían pacto entre grupos. El líder de cada tribu, ¿no?, establecía un acuerdo. ¿Qué hacían ellos? Ellos literalmente decían, si el enemigo viene contra ti y tú eres mi socio de pacto, nosotros también vamos a responder en contra del enemigo que viene contra ti, siempre y cuando haya un pacto. Todo lo que es mío va a ser tuyo y lo tuyo, mío. Entonces, ¿qué hacían ellos? Una señal del pacto, de ese acuerdo, no solamente era palabras. La palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. ¿Qué hacían ellos? El elemento que hacían era que se cortaban muchas veces en las manos y los líderes de las tribus unían la sangre de ellos para sellar el acuerdo. Cuando hay pacto tiene que haber un derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que estaban estableciendo esas tribus? Estaban estableciendo que como la sangre representa la vida, tu vida es mi vida, tu prosperidad es mi prosperidad. Si alguien viene contra ti, también viene contra mí. Entonces los líderes sabían que su gente respondía por el otro socio de pacto. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el pacto hay un benefactor. ¿Quién es el benefactor? El que otorga un bien. Es la persona que te da un bien sin pedirte nada a cambio. Es aquel que inicia el pacto. Luego, ¿qué otro personaje está? El beneficiario. Aquel que va a recibir el bien o el beneficio ¿de quién? Del benefactor. ¿Ya? ¿Hay cuántos personajes ahí? 2. Pero también hay palabras involucradas, acuerdos. Pero no solamente palabras. Está la vida. Si no se entrega la vida, no tiene sentido o firmeza el pacto. Cuando alguien, ustedes, algunos jóvenes que ya se han casado, el pastor los ha casado, matrimonio, ¿no? No solamente es el asunto de palabras, ¿no?, sino que el hombre y la mujer entregan su vida. La Biblia habla que son uno en el espíritu, ¿verdad? Ya no son 2, sino 2 son 1. Y todo lo que el hombre, digamos, recibe,
salvo que hoy en día hacen muchos cambios, eso también es para la esposa y viceversa. Todo beneficio que consigue es para la esposa y la esposa también, todo beneficio es para el esposo. Porque ese es el pacto. Ahora uno dirá, ¿y dónde está la señal? ¿No? La señal del pacto era entregar su vida y eso representa la sangre. Por eso es que cuando los matrimonios se unen, se consuma en el acto sexual, hay derramamiento de sangre. ¿No? Esto es por eso es que hablan de las vírgenes, del hombre puro, o sea, hay eso. Esa es la señal. Pero quiero coger esta figura para que se entienda. Dios siempre quiso establecer un pacto. Y desde el Antiguo Testamento vemos que dijo, siempre estuvo buscando a personas como Abraham, que le creyó a Dios. No había ley en ese momento, pero por creerle, ¿qué hizo Dios? Estableció un pacto y le llamó mi amigo, mi socio de pacto. Ustedes pueden leer en Génesis, no voy a entrar en detalle, que el Señor permitió que Abraham duerma y fueron sacrificados animales. Ahí estaba la consumación del pacto, la señal de la sangre. Pero cuando Dios estaba anunciando desde tiempo antiguo que Él haría un pacto con la casa de Israel, pero estaba hablando de un pacto donde vendría alguien que vendría a tomar nuestro lugar, el sacrificio perfecto. Ese fue Jesús, Dios hecho hombre. Quiero que veamos un poquito la imagen. Imaginémonos en la cruz. Recuerda que el benefactor es la persona que otorga un bien y entrega, y es el que inicia el pacto. Dios Padre le dijo al Señor Jesucristo, es el tiempo que vayas al mundo. Es el tiempo que tú realices algo por esa humanidad que yo la amo y está perdida. Es el tiempo porque yo quiero establecer un pacto eterno. Y cuando Jesús en obediencia va a la cruz, ¿siguió siendo Dios? Sí, para el pacto que estaba ofreciendo Él. Lo estaba representando a su Padre Dios, derramando la sangre divina. No cualquier sangre. Recordemos que el Hijo lleva la sangre del Padre, ¿verdad? Por eso hacen muchas veces, a ver, saquemos el ADN. Si es el Hijo verdadero de este hombre, ¿no? Cuando María, la madre de Jesús, recibió las palabras del ángel, concibió por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una sombra posó. Y allí fue, cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, la semillita del feto aquí fue fecundada, fue gestándose. Pero la sangre de ¿quién? La sangre de Dios. Pero en un cuerpo como tú y yo. Por eso es que cuando muere Jesús en la cruz, está representando también el pacto de su Padre Dios, derramando su sangre divina. Pero también estaba muriendo como hombre. Él estaba en ese momento, Dios estaba estableciendo, ya no entre dos personajes, sino Él, Jesucristo, estaba haciendo las veces de Dios Padre, dando su vida a través de su sangre, pero también estaba tomando nuestro lugar, nuestra humanidad perdida, derramando su sangre a favor de nosotros.
Por eso es que esta relación de pacto crea una unidad. Jesucristo en muchos pasajes dice: Padre, tú estás en mí, yo en ti. Él siempre hablaba de unidad, de ser uno. Por eso es que cuando muere en la cruz, estaba generándose una relación entre Dios Padre y aquella persona que cree en el sacrificio de Jesús por la fe, unirse y tener un pacto con Dios. Y no es un pacto temporal, sino eterno. Un pacto en el cual por siempre le pertenecen los beneficios del benefactor. Sí, Jesús tomó nuestro lugar, llevó nuestra naturaleza pecaminosa para darnos su naturaleza de justicia. La justicia de Dios fue hecho allí. Sé que hoy en día el concepto de justicia se entiende hacer lo correcto, ¿no? Pero Dios hizo lo correcto para Él, para llegar a nosotros, sin que aún lo mereciéramos. Él envió a Jesucristo, su único Hijo, como una ofrenda en sacrificio, para establecer una unidad, una relación de pacto por siempre. Esa unidad revela lo que Jesucristo pedía en oración en Juan capítulo 17. Decía: yo oro por los que, Señor, oro por los que están en el mundo, ellos no son del mundo, para que ellos te conozcan como tú y yo somos uno. Yo quiero que también ellos sean uno contigo. Ese fue siempre el deseo del Padre, que a través de su Hijo Jesucristo seamos uno. Amén. Amén. Tal conciencia tenemos que tener y convicción, que cuando tú has recibido por la fe a Jesucristo, tú tienes que saber que tienes una relación de pacto, porque tú no derramaste sangre, fue Jesús en tu lugar. Y Dios Padre lo hizo, su sangre divina, para que tú seas uno. De tal forma que cuando tú estés en tu tránsito en esta vida terrenal, tú sepas que tienes una relación de pacto. Tú le perteneces a tu Padre Dios. Y Él te dice también: yo estoy en ti por mi Espíritu Santo. Tú eres uno. Esa es la garantía que tenemos, el sello que Dios nos pone. Es como si a veces tú tuvieras un tampón y tu sello y dices: voy a sellar esta hoja. No, ahí está mi sello. Imagínate que nosotros somos la hojita y Dios Padre te dice: tú eres aquí, te pongo mi sello, el Espíritu Santo. Eres mío, propiedad privada. Nadie te tiene que tocar. Por lo tanto te dice: mi sanidad te pertenece. Tú no puedes andar enfermo porque yo no conozco la enfermedad. No experimento la enfermedad. Jesucristo ya pagó por ti para que tú tengas derecho de ese beneficio del pacto, la sanidad. Ya no te pertenece estar desprotegido, expuesto a que el enemigo te haga cualquier cosa. No, tú eres mi propiedad privada, para que tengas protección, porque tengo pacto contigo. Cuando Dios te dice: no tiene por qué haber escasez en tu casa, yo soy abundante en provisión, pídeme porque soy tu socio del pacto, tú estás unido a mí. No hay nada, y eso le plació al Señor hacerlo, por amor a nosotros. Y cuando a veces rechazamos el sacrificio de Cristo, o nos desenfocamos de lo que Cristo ha hecho, de esta realidad, y estamos más inmersos, enfocados en las cosas, en las circunstancias, que el gobierno, que lo que está pasando,
¿Sabes qué? No te pertenece, no nos pertenece. Estamos en un reino establecido en mejores promesas a causa de Cristo por el pacto eterno que Dios hizo con nosotros. Y no solamente eso, Él te declaró: tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser la justicia? ¿Por qué es tan importante entender esa palabra? Declarado justo es tener el favor de Dios a donde quiera que vayas, como si tú nunca hubieses pecado. Y que tú te puedes parar delante de la presencia del trono de la majestad y decirle: Señor, gracias papá, recibo esto, sin ningún complejo de inferioridad. Y sin ninguna culpabilidad y condenación, porque el que fue condenado fue Jesucristo por ti. Él cargó tus culpas. Toda demanda, escúchenme bien, toda demanda por el juicio del pecado a causa de la naturaleza que teníamos fue cargado en la persona de Jesucristo. Por eso dice: la ira de Dios es la justicia, todo juicio fue cargado en Él. Para que nosotros estemos libres, exentos de cualquier demanda que ya Jesús cumplió en la cruz. Por eso es que podemos andar realmente establecidos y confiados, caminando en esta tierra. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tengo una unidad con mi Padre Dios. Yo soy uno con Él. Así como Jesucristo dijo: mi Padre está en mí y yo en Él. Tú puedes decir: mi Padre está en mí y yo en Él. Hay protección, hay paz, hay seguridad, hay provisión. No somos, a mí me molestaba mucho en la universidad, porque el concepto de algunos cuando predicábamos la palabra, ustedes saben, en el mundo de la universidad, yo recibí al Señor en la universidad, no fue en una iglesia. Ahí me predicaron la palabra allí. Y nosotros compartíamos la palabra a muchos jóvenes. Y jóvenes pues que son enseñados en muchas filosofías. Yo, por la carrera en que estaba, era de ciencias, ¿no? Ingeniería, no nos metían mucha filosofía, pero los de letras, los que estaban en letras, era full filosofía, la política y muchas cosas. Y a veces ellos decían: ahí están los cristianitos, como si fuéramos la última clase, ¿no? La última rueda del coche. Ahí están los cristianitos que se agotan, que están... Y de verdad que a mí me molestaba ese concepto, porque yo decía: Señor, ¿qué somos para ti? Pero en la medida que iba recibiendo la palabra del Señor, me fui edificando, estableciéndome las verdades, estaba enriqueciendo mi vida y decía: no somos realmente lo que el mundo dice. No somos el concepto que el mundo maneja. Somos el resultado de una verdad, de la realidad que Dios ha hecho en nosotros. Y un día le pregunté a mi padre, porque siempre podemos conversar con papá Dios, ¿verdad? Y yo le decía: papá, porque tenía a veces momentos que dar enseñanza a los alumnos también en el colegio en que estaba. ¿Qué es la verdad, Miss?, me decía. Y yo le decía: Señor, quiero, sin todavía introducir a Jesucristo, quiero, ¿qué es decirles a ellos? Tocar un poco el tema del conocimiento de ellos. Y el Señor me decía: es mi punto de vista.
La verdad es mi punto de vista, me dijo. Señor, gracias. Entonces yo le decía, la verdad, tú tienes tu verdad, tu punto de vista, le decía al otro alumno, tú también tienes tu verdad, punto, pero la verdad absoluta es el punto de vista de Dios. Y Dios en su palabra dice que envió a Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Él manifestaba su punto de vista, Él manifestó su vida, su realidad. Entonces era el punto de ingreso. Tenemos realidades en Cristo, tenemos realidades de estar unidos en un pacto y podemos caminar confiados en esta tierra, sabiendo que hay una garantía de que hay una sangre que fue derramada a causa de nosotros. El mundo imita, eso es lo que hace el enemigo cuando hacen pactos. Quieren imitar lo que Dios ya ha hecho. Sacrifican vidas muchas veces, ¿no? En épocas que celebran Halloween. Derraman sangre. Eso es lo que quiere imitar el mundo. El diablo quiere hacer eso. Pero tú puedes hablarte a ti mismo y recordarle: yo tengo un pacto con el Señor. Tú no me tocas. A donde quiera que yo vaya, Dios ha dispuesto, como compartía mi hermana, ángeles a disposición, espíritus ministradores enviados a nosotros como coherederos de la salvación con Cristo. Son espíritus que nos ministran. Y Dios te garantiza, porque es tu benefactor, tú eres el beneficiario del compromiso eterno que tiene contigo, para que tú seas siempre el que recibe los beneficios de ese pacto. ¿Qué puso dentro de ti? Su Santo Espíritu, ese sello de garantía que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios sabe y nos conoce bien que nuestra almita puede desenfocarse, puede estar, distraída, no renovamos la mente. Y nos da el Espíritu Santo para poder hablar en el lenguaje sobrenatural, para ayudarnos, para ser nuestro ayudador, para que en este tránsito terrenal, cuando tú te sientas débil, tú puedes ir y decir: ayúdame, Señor, voy a orar en lenguas. El lenguaje sobrenatural, te fortaleces. Porque tenemos un alma que está muy expuesta a muchas voces. Nosotros mismos también a muchos pensamientos o argumentos arraigados del pasado. Y cada vez que nos exponemos a la palabra, a las realidades del Señor, el Espíritu Santo está allí, revelándonos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Yo recuerdo hace años, muchos años atrás, 20 y tantos años, que yo estaba en una combi y el Espíritu Santo me dice: Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Así. ¿Dónde está esa palabra, Señor? Puse a buscar, Y ahí el Espíritu Santo me decía que Jesucristo estaba refiriéndose al Espíritu Santo, que tomará mis palabras y el Espíritu te lo revelará. Pero tenemos que estar expuestos a la palabra, porque si no escuchamos la palabra, otras realidades temporales, dramáticas, se te van a pegar y vas a creer que son tuyas cuando no te pertenecen, porque tú tienes una relación de pacto con Dios, tú eres uno con Él. El enemigo no puede tocarte a menos que tú le creas su engaño, pero tú no vas a ser engañado porque estás recibiendo la palabra. Es muy importante saber esto.
Tal como compartió mi hermana, ¿no? De ese testimonio, ¿no? Que estábamos caminando, ¿no? En La Molina. Lo voy a un poquito a redondear porque fui yo la que propicié esto, ¿no? Yo estaba caminando una acera y había un muchacho que parecía que estaba drogado. Empezó a cachetear a su enamorada. Entonces yo veo y me quedo mirando, ¿no? Pero tanto la cacheteaba que ella iba así, ¿no? No, y había un poste atrás. Y yo dije, uy, ahora sí que se va, sin darse cuenta, se va a golpear en el poste y peor. Entonces yo estando allí, le dije, suéltala, disculpen la palabra, cobarde, suéltala. Yo me meto así un poco, ¿no? Perdón. Y entonces hice tanto grito que salieron los vecinos, pues, ¿no? Y entonces ¿qué hizo este chico? Agarró y se dio media vuelta y se fue. Y para mi frustración, la chica agarró de lo que estaba lejos llorando, se fue y le siguió al tipo. Y yo dije, ¿qué? Uno le defiende y... ¿What? Dije, ¿no? Bueno, y estamos buscando una salida con mi hermana, caminando, cuando de repente viene atrás, me toca así. Con que tú, me dijo así, con que tú, estábamos las dos solas. No les miento, en mi naturaleza, mi piel se puso un poco de gallina y dije, está sola, estoy sola. Parecía, ¿no? Estoy sola. Y yo le dije, sí, le dije, estábamos con mi hermana, ¿no? Le dije yo, no me vas a tocar, le dije, no te acercas, porque me estaba así, acercándose, medio echando, ¿no? Con que tú, y era como que yo estaba viendo para atrás. Entonces ya me detuve y le dije, tú no me tocas, te detienes en el nombre de Jesús. ¿Saben que cuando hablamos de la autoridad que respalda el nombre de Jesús, el enemigo tiembla? E inmediatamente ángeles del Señor acuden a tu socorro. No ha sido la primera vez, me ha pasado en varias ocasiones que ángeles del Señor han venido a mi rescate. Pero siempre le decía, Señor, es el nombre de Jesús que tiene autoridad. Y que la presencia angelical se mueve para poder ministrarte a ti, porque somos herederos de la salvación, coherederos con Cristo. Y en ese momento que le estoy diciendo eso, viene, como mi hermana lo describió en la moto, un policía que no se bajó de la moto, nos miró sonriente. Y yo estaba, mire, este hombre, quejándome, ¿no? Ha estado dándole cachetadas y ahora viene a mí a amenazarme. Y el otro se puso nervioso, no, retrocedió y se fue. Entonces el policía ni una palabra me miró, solamente seguía sentado, arrancó la moto y se fue siguió el conducto de la calle, y era una boca calle, o sea, cerrada la calle. Y no sabíamos eso. Entonces en eso, ¿no? Con mi hermana le digo, creo que ha sido un ángel, ¿no? Sí, nos miró y tan pronto dijimos el nombre de Jesús. Y ahí es donde vamos a mirar, pues, para agradecerle. Y nunca lo vimos salir. Tampoco había salida para esa calle. Y supimos, gracias papá, un ángel a nuestro rescate. Pero así tenemos tal protección de parte de Dios por causa del pacto eterno que Dios estableció. No cualquier sangre, no como la sangre que en el antiguo pacto de machos, cabríos, dice de terneros, no como esa sangre de animales, sino con la propia sangre de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso no entender esto y no caminar con la conciencia de pacto y que tú eres justicia de Dios a caminar en esta tierra, el no entender
te quita a ti, te resta a ti el poder actuar en autoridad, el poder caminar extendiéndote. Es muy importante que tú sepas para qué tú has sido llamado, pero tienes un firme fundamento, la unidad que tienes con Dios. Esa unidad nadie te la va a quitar. Ni aun cuando el enemigo se presente y se crea ser gigante, no te va a quitar tu derecho del pacto que tienes. Tú caminas en esa libertad en el Espíritu. Y para eso está el Espíritu Santo que te va a revelar. Todo aquello que tú estás escuchando en la palabra te va a revelar las realidades. Es más, el Espíritu Santo también te dice en su palabra, en Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no te va a guiar al engaño, jamás. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién oye? Dice, ojo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios, las cosas que habrán de venir. Después dice el Señor Jesucristo, Él me glorificará. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús, porque al revelarte su palabra, está dándole lugar al sitial de gloria, y Jesucristo revela al Padre. Él glorifica al Padre, por eso son tres en unidad. El poder de la deidad habita en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante que sepas tus realidades. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío el Espíritu Santo y os lo hará saber. O te revelará. ¿Qué importancia tiene estar conscientes del pacto, de quién eres, la justicia de Dios y que tienes al Espíritu Santo? Es vital, yo lo diría. Dios te da un lenguaje sobrenatural para que tú tengas comunión, hablando en otras lenguas, donde el enemigo ni entiende qué está hablando esa hermana, que no entiendo. Eso ya lo confunde porque no sabe qué es. Estás hablando misterios a Dios, Dios revelándote. Tal vez no tengas en ese momento la interpretación, pero Dios te va a ir mostrando en los días por venir. Me avisa el tiempo, pastor. Ya. Quiero terminar con este testimonio. Hace años, en la época del terrorismo, ¿no? Donde habían bochebombas, ¿cuántos han vivido esa época del terrorismo, no? Que hay varios jóvenes que no. Y tú no sabías, andabas inseguro. Recuerdo que estaba en el centro de entrenamiento, conversando en ese entonces con quien ahora es mi cuñado Rubén, ¿no? Y en ese entonces todavía no estaba casado con mi hermana y yo le decía, Rubén, porque era mi amigo, un ratito me voy un ratito porque tengo una carga aquí dentro. Ah, ya, me dijo, y me despido, ¿no? Pero era una carga de agonía. Y aprendí algo de una hermana que me decía, cada vez que tú tengas una inquietud, una carga que te está estorbando, ora en lenguas, porque tú no sabes de dónde vienes, pero el Espíritu Santo sí te va a ayudar. Y termina de orar cuando venga a ti una bonanza, una paz. Entonces yo estaba, naturalmente hablando un poquito, no sabía dónde orar porque yo estaba caminando en la calle. Entonces yo en la combi ahí estaba orando bajito, en lenguas, ¿no? Uno puede orar bajito también, susurrando, ¿no? Oraba, bajito. Me iba al camino a mi casa y le decía, Espíritu Santo, oro en lenguas, sigo.
Hasta que ya camino a mi casa, siento una tranquilidad, una paz. Dije yo. Era eso de las 4 de la tarde, más o menos, o 5. A las 7 de la noche, mi papá trabajaba en el aeropuerto de migraciones. Mi papá era un inspector que controlaba los vuelos de los pasaportes de entrada y salida internacionales. Un inspector que trabajaba ahí. Él chequeaba. Y él me llama y me dice, hijita, quiero contarte de la que me salvé, me dice. Cuéntame, papá. Resulta que tú sabes que tenía que ir a comer su cena, creo que era, o su lonche. Tenía que yo estar cruzando la pista para ir a Corpac, que es un lugar donde donde atienden, sirven comida. Tenía que pasar y cruzar la pista de aterrizaje. Y resulta que en la pista de aterrizaje, ellos no sabían, habían puesto un coche bomba. Entonces mi papá me cuenta, hija, con mi coleguita estábamos yendo, cuando en eso me detiene y le llama así, un francés alto. Y le dice en francés, señor, y mi papá sabía un poquito de todo, ¿no? Para saber cómo ayudar a las personas de vuelos internacionales. Y le decía en francés, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para sacar mi pasaporte o no pasar esto? Entonces, él se detuvo y su amigo le dice, vamos, le dice, Herminito, vamos, un ratito, voy a atender al señor. Cuando en eso su amigo, que está caminando hacia adelante, explota el coche bomba. Las esquirlas, esto, al amigo lo tumbaron. Así, ¡prum! El impacto, ¿no?, del coche bomba lo tiró para atrás. Mi papá solamente sintió como que sus órganos se movían dentro, porque estaba en un lugar muy lejano, ¡blum!, ¿no? Y vio que su amigo. Entonces cuando voltea para seguir hablando con el francés, ya no estaba el francés, no había ningún francés. Entonces, cuando me cuenta mi papá, le digo, papá, ese ha sido un ángel, le digo, que ha sido enviado. Gloria a Dios. Yo me gozaba y decía, Señor, gracias. Porque Dios nos ha llamado a ser colaboradores con el Espíritu Santo, a favor de otros, a favor de los tuyos, o tal vez por ti estás orando en lenguas. Y mi papá me decía, me salvó, no te salvaste porque Dios te ama, te salvó el Señor. Y ahí sí, mi Dios me salvó, me decía, porque todavía no era creyente. Y Dios te quiere hablar por el Espíritu Santo cuando tú oras en lengua, dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Tal vez no tengas todo en detalle, pero solamente el hecho de que tú conozcas la carga que tienes, dispón tu corazón a orar en lenguas, porque tú no sabes qué puede estar pasando alguien en agonía, una situación terrible, pero tú colaboras con el Espíritu Santo para que se manifieste su poder. Tal vez una voz audible, un ángel lo detenga a esa persona de cometer aquello que no debería de hacerlo. Por eso es vital, yo digo vital y crucial saber lo que el Espíritu Santo te revela. Y Dios está en el cuidado de tu vida, de los tuyos. Cuando tú quieres orar por alguien que no ha recibido en tu casa, es lo que hacíamos con mi hermana. Cuando termino con esto, conocí al Señor, yo quería que todo el mundo, vengan, mi iglesia era la universidad, pues, porque yo tenía que llevar ahí a las células. Y la llevé a mi hermana Norma, a Malú, y ella recibió al Señor allí. Pero lógicamente ella concretó más vamos a decirlo, el recibirlo cuando estuvo en la iglesia. La llevaba a Rosa, no me acuerdo bien, pero como era más pequeña no podíamos entrar, ¿no?, en la universidad, pero con ella me ponía a orar por mi mamá, mi papá. Orábamos en lenguas bastante tiempo.
porque no sabíamos cómo orar como conviene, porque a veces las personas que están a tu alrededor están con un genio que el enemigo se levanta a través de las personas que más amas. Y mi mamá se levantaba así, porque ignoraba. Pero el Espíritu Santo te da ese lenguaje sobrenatural para que tú ores a favor de esas personas, del mal carácter, de la opresión que te puedan estar haciendo en casa. Tú ora en lenguas: Padre, oro en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo orar como conviene con mi lenguaje natural, pero tú que conoces cómo orar por esa intención del corazón, conoces las fibras más íntimas de la persona, dispongo mi lengua para orar por esa persona, papá, y empiezas a orar. Es lo que hacíamos. Y pude ver realmente y gozarme cómo venían. La salvación ya estaba dada, pero la conversión empezaba a convertirse uno por uno en mi casa. Y yo me gozaba y decía: Señor, esto es lo que a mí me importa, porque puedo predicar a muchas vidas afuera. ¿Y mi familia? Yo le decía al Señor así: papá, ¿y mi familia? Ora en lengua. Yo no quiero que se vayan a una eternidad sin ti, Señor. Yo ya conocí, necesito que te conozcan, Señor, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. En esto consiste la eternidad, que lo conozcas a tu Padre Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. El Espíritu Santo que mora dentro de ti te revelará cada vez que tú estás escuchando las realidades de su palabra. Amén.